La jaula resonó como una campana de acero cuando Rex golpeó el barrotes con el costado del pecho. El sonido rebotó en la nave de hormigón, multiplicado por el eco hasta hacerse una advertencia. Había hambre, había miedo, había rabia contenida. Alguien en el fondo dijo la palabra que nadie quería oír y que, sin embargo, formaba el signo de la cuenta atrás. Eutanasia. Inminente. Irreversible. La frase se deslizó entre los técnicos como una lluvia fría. Klaus llegó sin ver la luz del día. No necesitaba verla para reconocer el olor húmedo de la instalación. Jabón metálico, orines antiguos, el rastro sordo de gasolina y de papel. Caminó guiado por su bastón, por costumbre, por los sonidos de otros cuerpos en movimiento. Sus pasos eran un metrónomo tranquilo y viejo. El bastón marcaba un compás que le sostenía la respiración. Detrás de la espalda llevaba un estuche con la foto de su amigo muerto, una cosa que guardaba para no mirarla jamás y aún así no apartarla de su pecho. Su mano libre reposaba sobre el abrigo, una especie de gesto de protección hacia sí mismo, aunque fueran solo las telas. Frente a la jaula, la temperatura bajó como si el metal absorbiera la calidez del aire. Klaus se detuvo. Por primera vez desde que había aceptado la invitación del Dr. Heinrich Müller, la respiración le pareció demasiado sonora. Había llegado porque le habían dicho que su presencia sería experimental, una palabra que le sonó a riesgo y a puente, a algo que podría servir o romperse. La jaula estaba cerrada, pero la voz de Rex la atravesaba. Un ladrido agudo que contenía órdenes antiguas, relámpagos de entrenamiento, y también un jadeo entrecortado que, si uno lo escuchaba despacio, parecía confundir miedo y necesidad. Klaus extendió la mano en sentido general, como quien toca la pared para orientarse. Solo después la acercó más, hasta que los dedos rozaron la frialdad del metal. Sintió la vibración del perro a través del plano de acero, como si una segunda respiración se comunicara por vía conductora. No había ojos que encontraran sus ojos, pero en la red de sonidos y texturas se tejió el primer contacto. El Dr. Heinrich Müller observó la escena con una mezcla de concentración académica y algo que no se descifraba en su voz: compasión práctica. Era un hombre de pocas palabras, acostumbrado a ver cómo los cuerpos y las almas se fracturaban, y a proponer suturas que fueran medidas, supervisadas, documentadas. Junto a él, la doctora Petra Hoffmann, especialista en conducta animal, anotó algo en su tableta sin apartar la vista del perro. El Hauptkommissar Berger, encargado de la unidad canina, mantuvo los brazos cruzados. La autoridad tenía una línea y no le gustaba que la cruzaran. Michael Schneider, el entrenador asignado, sujetó la correa que colgaba junto a la jaula como quien sujeta una cuerda de seguridad, listo para actuar si todo iba mal. «Tiene hasta el jueves», dijo alguien en voz baja, y la frase cayó como una losa. «Hasta el jueves». Fechas concretas convertían en imposible la espera. Klaus contuvo una sensación que, desde hacía años, le volvía como mareo: la urgencia de salvar y la imposibilidad de castigar. En el militarismo hay órdenes, fuera de él solo quedan las preguntas. Por encima de la jaula, Rex vocalizó de nuevo. Fue un sonido en el límite, un gruñido que no era del todo amenaza y un lamento que no era sumisión. Klaus dejó que ese ruido le atravesara. No buscó en su memoria imágenes de servicios y misiones. Sabía que cualquier visión que evocara la guerra se le volvía pesado y doloroso. En su lugar, dejó que vinieran los recuerdos sin pantalla. El calor de la humedad en una noche en la que todo olía a metal. El tic-tac de una ametralladora. La voz de Marcus, su compañero, que reía una vez antes de desaparecer para siempre. Él había sobrevivido a una explosión y a todo lo otro después. La culpa por haber vivido, el vacío donde antes había un futuro con planes pequeños y gruesos. Casi no salía de casa, casi no hablaba, y ahora estaba allí, delante del perro más peligroso según los informes, con la propuesta de sentarse y hablar. Si esta historia te interesa, quédate y escucha hasta el final.
dijo una voz dentro de Klaus, más para sostenerse que para persuadir. No era un mensaje para la audiencia, era una promesa pobre que se hizo a sí mismo, una oración en voz baja. La propuesta de Müller había nacido de una hipótesis. Si dos seres fracturados establecían un patrón de cuidado recíproco, responsabilidad, rutina, presencia compartida, quizá ambos hallaran una vía de estabilidad. Era tentador, era arriesgado, era ético dentro de un vagón de sombras. El animal en lista de sacrificio por riesgo, el humano en lista de olvido por culpa. Nadie podía garantizar resultados, nadie podía ignorar el peligro. Pero la ciencia y la compasión a veces son malos compañeros con respecto a la prudencia. Se necesitan mutuamente para no caer en la crueldad. La propuesta de Müller había nacido de una hipótesis. Si dos seres fracturados establecían un patrón de cuidado recíproco, responsabilidad, rutina, presencia compartida, quizá ambos hallaran una vía de estabilidad. Era tentador, era arriesgado, era ético dentro de un vagón de sombras, el animal en lista de sacrificio por riesgo, el humano en lista de olvido por culpa. Nadie podía garantizar resultados, nadie podía ignorar el peligro. Pero la ciencia y la compasión a veces son malos compañeros con respecto a la prudencia. Se necesitan mutuamente para no caer en la crueldad. Rex había sido un perro de servicio durante años. Había acompañado a un oficial en redadas, había perseguido olores hasta rozar la línea de la fatalidad y había perdido, en el mismo ejercicio de lealtad con el que se le moldeó, el sentido de caza. Su guía anterior murió en acto de servicio. La ausencia dejó un hueco que no supo llenar. La autoridad policial lo inhabilitó por comportamiento agresivo. En situaciones de estrés extremo reaccionaba con ataques. Hubo incidentes que registraron latigazos de violencia. Hubo también pruebas que indicaron que mucho de su comportamiento provenía de pánico y de un vínculo roto, más que de maldad deliberada. Pero las instituciones se mueven con reglas. El peligro para terceros, por mínimo que parezca, exige medidas, y la medida más rápida, exacta e irreversible suele ser la eutanasia. Klaus, por su parte, había vuelto de Afganistán sin la capacidad de ver la luz como antes. Un artefacto explosivo improvisado, cuando la historia de la guerra se reduce a números, le había arrancado la visión y le había dejado los oídos afinados a alarmas que nadie activaba. Había sobrevivido a la explosión en la que Marcus no había sobrevivido, y eso le había clavado una culpa tan densa que le impedía ya siquiera el movimiento cotidiano. Evitaba espejos, evitaba lugares con multitudes, evitaba las ceremonias con uniformes. Dormía con la señora de la casa que le alquilaba la habitación y se levantaba antes de que el mundo se llenara de pasos. Su única salida real, hasta entonces, era caminar solo por calles desiertas o sentarse en el porche a escuchar la ciudad respirar. Müller había propuesto el contacto como una intervención complementaria, terapia asistida por animales, sí, pero con protocolos, con supervisión, con medidas de seguridad. Propuso una serie de sesiones controladas en las que Klaus acudiría a la instalación y se sentaría fuera de la jaula. Hablaría, leería en voz alta, lo que los psicólogos llamaban exposición narrativa, y sería observado. Petra y Michael diseñaron ejercicios, pasos pequeños y medibles, acercamiento de la mano, olfateo, contacto corto en la reja, apoyo del perro sin alteraciones. Berger había fruncido el ceño cuando Müller habló de permitir siquiera un contacto olfativo, pero la caja de la ética institucional tiene rendijas. Había que documentar lo que podía haberse documentado ya como posible terapéutico si las circunstancias hubieran sido otras. La primera sesión fue un tejido de silencias y sonidos. Klaus llegó a la hora acordada. El olor de Rex lo recibió como un paisaje que le hablaba de alguien que todavía parecía humano. El olor de perro mezclado con sudor de nervio y con notas más profundas, tal vez de medicamentos, tal vez de años. Se sentó en la silla de plástico, colocó la foto de Marcus en el regazo y dejó que la conversación fuera saliendo,
como una ruta que intentaba trazarse con voz. «Me llamo Klaus Weber», dijo al perro, no a la jaula, como si fuese importante que las palabras fueran directas. Las palabras al perro sonaban distintas, humildes, prácticas, no heroicas. Klaus no ofreció discursos, ofreció relatos fríos, hechos puntuales, nombres de lugares y fechas en voz medida. Habló de la explosión sin el brillo cinematográfico del sufrimiento. Nombró los ruidos, las texturas de la piel quemada de otros, el sabor metálico del miedo. Habló también del silencio que vino después, de la culpa, de cómo una foto puede convertirse en un peso que uno mete en el bolsillo para no perder la costumbre de que alguien faltara. Rex, dentro, dejó de ladrar. No porque fuera domado por la palabra humana, simplemente la narración le llegó como un patrón diferente. Había aprendido, en el servicio, a escuchar sonidos de mando, a reaccionar ante comandos asociados a movimiento y peligro. Había aprendido también a reconocer voces con timbre conocido. La voz de Klaus no ordenaba, relataba. Eso, por extraño que pareciera, fue una primera señal. En la siguiente visita, Klaus llevó consigo un objeto más. Una manta que había pertenecido a Marcus. No la mostró. La dejó en el regazo y habló como si se dirigiera a un cuerpo ausente. A través del metal, Rex olfateó la tela como quien recorre mapas olvidados. Hundió el hocico contra los barrotes y, por un momento que a los técnicos les pareció eterno, se quedó quieto. Petra abrió la boca. Michael contuvo la respiración. Berger miró al reloj y negó con la cabeza. «Signos de desescalada», murmuró Petra, con la profesionalidad que convierte la esperanza en dato. Pero los datos no son promesas. Los antecedentes de Rex eran pesados. Un incidente donde atacó a un civil durante una persecución. Otro donde se estresó hasta lesionarse a sí mismo. Cada avance era un acto calibrado contra la posibilidad de retroceso. Y la idea de que un animal que había conocido la violencia pudiera aprender a no reproducirla en un entorno urbano con mucho ruido, exigía un sistema entero de seguridad. No solo se trataba de entrenar, se trataba de supervisar, de medir y de aceptar la posibilidad real de, al final, no valiera la pena. El dilema moral latía con fuerza en las conversaciones del equipo. Arriesgar a un veterano vulnerado realizando un experimento en vivo con un perro en lista de sacrificio. Las sesiones se convirtieron en una rutina. Klaus acudía 3 días por semana. Se sentaba en la misma silla, con la misma manta y hablaba. A veces leía cartas de amigos que ya no tenían fuerza para contestarle. Otras veces recitaba fragmentos de un libro que había aprendido de memoria en el hospital. Con frecuencia, callaba. En el silencio, la ciudad sonaba. Coches, sirenas lejanas, el murmullo de voces que no penetraban su burbuja. A veces, por las noches, regresaba a casa y soñaba que caminaba con alguien al lado que le guiaba y que hablaba, y despertaba con el olor a café en la almohada y la certeza de no ser más que un cuerpo que había aprendido a moverse solo. Rex respondió a la rutina con microgestos. Al principio, gruñía cuando alguien se atrevía a tocar la reja. Luego, dejó de gruñir ante la voz de Klaus. Más tarde, permitió que su hocico se acercara a la mano del veterano. El primer contacto directo, los dedos de Klaus rozando el pelaje desde el otro lado del metal, fue pequeño. Los dedos encontraron una textura áspera, una piel dura en algunas zonas y blanda en otras, y a la vez un calor que no era hostil. Klaus notó la respiración temblorosa del animal. Rex notó la pulsa del hombre. Ese pulso le marcó una cadencia que no era amenaza. Los técnicos registraron cada reducción de los signos de estrés, frecuencia cardíaca, respiración, tensión muscular. Petra halló patrones en la conducta. Menor frecuencia de ladridos en respuesta a estímulos concretos, más tiempo en posición recostada. Michael elaboró ejercicios de exposición controlada. Un juguete, un olor conocido, una correa que no significaba amenaza sino trabajo. Berger, siempre vigilante, exigía informes cada semana. La junta de la unidad preparó una sesión para evaluar el riesgo del experimento.
Nadie deseaba que se abandonara la precaución por un suspiro de compasión. Klaus, por su parte, comenzó a notar efectos que no esperó. Había días en los que la culpa no se retraía ni con la rutina. Había noches en las que volvía a escuchar la explosión en repeticiones que le dejaban las manos sudadas. Pero otras noches, cuando el sueño le regresaba, soñaba con un peso tibio junto a sus piernas que lo dejaba respirar. En sus palabras a la jaula, había confesiones que jamás había hecho en terapia. Que a veces deseaba no haber sobrevivido. Que a veces veía a Marcus en las nubes cuando el viento golpeaba la ventana. Decirlo en voz alta, sin duda, no era sanación milagrosa, pero era reconocer la existencia de su propia voz en el mundo. Y algo en esa voz cambió la atmósfera de la jaula. Una tarde de lluvia fina, Klaus llegó empapado en olor a tierra mojada. El frío le había llegado a la piel, y la plaza del recinto olía a metal húmedo. Se sentó y comenzó a hablar sin mirar el reloj. Había pasado ya un mes desde la primera visita. La charla giró en torno a una historia simple. La manera en la que Marcus arrancaba las puntas de las flores con los dientes para evitar que el polvo las volviera ásperas. La manera en que en el campamento compartían una lata de sopa con una risa tonta. Eran historias nimias, y por eso mismas tenían el poder de abrir espacios cerrados. Dentro de la jaula, Rex se movió con una cadencia que nadie allí olía tan dramática como la del cambio. Respiró, dejó de jadear, bajó el cuerpo y apoyó la frente en sus patas delanteras como si quisiera contener el ruido del mundo. Fue un arco lento, apenas una modificación del lenguaje corporal, pero sus significados eran múltiples. Calma no igualaba traición. Calma no era sumisión únicamente, sino un posicionamiento. Petra asintió con la cabeza, petrificada por la discreción del avance. Michael apretó la mandíbula. Berger hizo una anotación que escondería de su expresión, porque reconocer que algo parecía funcionar era, en su mundo, admitir que la regla podía ceder ante la necesidad. El equipo acordó avanzar con cautela. No abrir la jaula aún, pero permitir breves acercamientos de la mano mediante un guante rígido como medida de seguridad. Las pruebas serían grabadas y supervisadas, y por encima de todo, habría un protocolo de retirada inmediata si el animal mostraba signos de escalada. En la práctica, era una manera de convertir un experimento en algo trazable. En la sexta visita sucedió algo que nadie hubiera escrito en los protocolos. Klaus, hablando de una broma de Marcus sobre un partido olvidado, dejó de hablar y extendió la mano hacia el metal. Esta vez no lo hizo con guante riguroso. La piel desnuda rozó los barrotes. Rex acercó el hocico, aspiró la sal de la mano, el olor del veterano y el bálsamo de la manta, y por primera vez, sin la mediación del metal, colocó el hocico entre los dedos de Klaus. No hubo presión, no hubo mordedura. Fue una exploración, un tacto húmedo y cálido, una búsqueda y un reconocimiento. Klaus sintió el peso del animal como si fuera una promesa, no una amenaza. Fue tan simple y tan tremendo que su pecho se apretó y una lágrima, solitaria, se deslizó por su mejilla. Los presentes contuvieron el aire. Petra expiró como si hubiera estado reteniendo algo que finalmente salía. Michael se acercó, invisible pero listo. Berger dio una orden breve, no por urgencia sino por hábito. Registro y retirada programada. Era la manera institucional de nombrar la maravilla para que no se transformara en mito. Esa noche, en su pequeña habitación, Klaus no pudo ni quiso pensar en la palabra eutanasia. Ya no era una posibilidad abstracta, era un martillo que pendía. Pero en aquel instante, con la huella húmeda del hocico sobre sus dedos, la palabra perdió, por una rendija, algo de su dureza. Lo que Rex hizo después, lo que ocurrió en el instante de la caricia, no fue una solución definitiva, fue un umbral. Un movimiento de cabeza ladeado, un peso que buscó sostén, una claridad clínica, un animal marcando su elección por la proximidad humana. La noticia corrió despacio dentro del recinto. El hombre ciego que tocó al perro más peligroso. Se convirtió en rumor, luego en anécdota entre técnicos, luego en argumento en la reunión semanal.
Berger frunció el ceño al registrar la minuta. No podemos basar decisiones en anécdotas, dijo. Müller respondió con datos y con cautela. No se trata de una anécdota, es un patrón emergente, lo debemos documentar. Petra presentó gráficas. Michael preparó un plan para la interacción con correa corta y bozal opcional, no para humillar al animal, sino para suplir la posibilidad de error. Klaus, mientras tanto, comenzó a reconocer en su cuerpo un cambio tímido, la sensación de que su propia voz tenía efectos. No dominaba el mundo, no había paz omnipotente en su alma, seguía despertando con sudores y con la sensación de que una explosión podía volver a ocurrir. Pero el tiempo de la jaula, los paseos cortos que aún no se habían materializado fuera del metal, la presencia de Rex como abrecamino, empezaron a afectar su relación con la culpa. Ya no era una carga que tenía que llevar solo. Había, por primera vez, un otro que parecía reclamar un intercambio de responsabilidades. En la sexta semana, con la papelología a medias y con la fecha de hasta el jueves resonando como un recordatorio ineludible, llegó una visita inesperada. Un comisario de rango superior, cuya firma tenía el poder de atrasar o de acelerar la lista de sacrificios, se sentó frente a la jaula. No habló mucho, pero su presencia era una presencia de juicio. Klaus se sintió pequeño y vasto a la vez. Pequeño porque su voz parecía un insecto ante tanta decisión. Vasto porque en su pecho residía la certeza de que si no hablaba, nadie lo haría. «Demuéstrame que no es solo suerte», le dijo el comisario a Müller. «Demuéstrame que esto aguanta en la ciudad. Demuéstrame que no nos convertimos en un problema público». La ciudad iba a ser la prueba de fuego. Y la ciudad, con su ruido, con su alcohol, con sus calles y sus desconocidos, era lo que había hecho de Rex un animal peligroso. La posibilidad de que el perro aprendiera a convivir entre extraños sin reaccionar violentamente parecía una meta baldía, pero la posibilidad de que Klaus aprendiera a respirar en la ciudad acompañado, sin desmoronarse en la primera bocacalle, era otra línea de salvación. Ambos estaban, de manera extraña, en el mismo expediente de riesgo. Esa noche, después de que el personal abandonó la nave y las luces se atenuaron, Klaus apoyó la oreja sobre la reja. Escuchó a Rex respirar como uno más de los aparatos del edificio. No era la respiración del perro de antes, cuando el entrenamiento marcaba el compás. Era una respiración habitada por animalición y por cansancio. Klaus habló en voz baja y le dijo los nombres de las calles de la ciudad. No había intención de mostrarle al perro un mapa. Había intención de enunciar el mundo como si nombrarlo fuera a anclarlo. Mayerstrasse, murmuró. La palabra era una piedra en la oscuridad. No esperaba respuesta. No la obtuvo, pero sintió en el aire la ligera vibración del animal que, en la jaula, se giró y apoyó la frente en la reja. No hubo más que eso. Un peso, una cercanía, una aceptación mínima. Klaus sonrió con una tristeza que contenía un inicio. Afuera, la lluvia continuó. Adentro, el equipo cerró el orden del día con notas de esperanza y advertencia. Nadie quería perder la prudencia. Nadie, salvo el hombre que caminaba de regreso a su casa, con la mano aún húmeda, se sentía dispuesto a dar por sentado el milagro. La historia, en aquel punto, no estaba completa. Las decisiones importantes seguían sin tomarse. La fecha de la eutanasia seguía allí, como una sombra que exigía pruebas. Pero había algo nuevo que nadie podía ignorar. El perro que había sido declarado el más peligroso, había elegido, en un gesto sordo y pequeño, ser tocado por un veterano que a su vez comenzaba a apoyarse en aquel gesto. No era curación, era el comienzo de una responsabilidad compartida. No era la promesa de un final feliz, era la indicación de una vía por la que era necesario avanzar con cuidado. Esa noche, Klaus no cerró los ojos sin haber repetido en voz alta el nombre de Marcus. Fue una forma de hacer compañía a lo que había sido perdido. Y en algún lugar de la nave, Rex volvió a mover ligeramente la cola, un movimiento que los profesionales aprendían a descifrar como un leve descenso de tensión, no como una celebración. Era pequeño, era importante. Al otro día, las reuniones se multiplicaron. Se discutió si permitir paseos cortos con bozal y doble supervisión.
Se redactaron consentimientos firmados, se programaron evaluaciones psicológicas y veterinarias extra. Berger exigió un plan de contingencia para el peor de los casos. Petra insistió en que los indicadores de bienestar animal se midieran con la misma rigurosidad que los indicadores humanos. Michael propuso un calendario de trabajo que incrementaría el tiempo de contacto paulatinamente. Müller, en su cuaderno, escribió observaciones clínicas y una frase que repetiría a cualquiera que quisiera escuchar. No buscamos milagros, buscamos evidencias de que ambos pueden sostener una vida común. La decisión no estaba tomada, pero la historia había tomado rumbo. Y dentro del cuerpo de acero, entre ladridos y con la lluvia persistente, dos seres heridos habían empezado a intentar algo aún más arriesgado que la terapia: la confianza. La confianza que se había empezado a tejer en aquel recinto de acero no se vendió como infinita, tenía nudos que había que deshacer con cuidado. A la mañana siguiente, el plan del equipo se desplegó en papel y en voces medidas. Salidas controladas por un corredor, bozal como opción, doble correa, un técnico a cada lado y la presencia de Müller cerca de Klaus para modular la narración si la ansiedad crecía. Berger exigió un registro minuto a minuto. Petra marcó indicadores de comportamiento a vigilar. Michael preparó una correa corta, una voz de mando y una serie de ejercicios que parecía un guión militar acostumbrado, sin embargo, a pedir misericordia. La primera vez que Rex salió de la jaula, el aire del exterior le dio la bienvenida con olor a gasolina, tierra y el fuerte aroma a lluvia que no había terminado de secarse. Para Klaus, aquel gesto, el abrir de la puerta, fue un sonido que cortó la costra de una espera largamente impostada. Un chirrido metálico, la correa que se tensaba, el latido del corazón que fue encontrando ritmo nuevo por un instante. Cuando la puerta se abrió, nadie respiró como antes. Rex emergió con el cuerpo aún marcado por antiguas tensiones. La espalda recogida, el movimiento de la cola corto, los ojos que no podían juzgar la luz, pero sí medir la inclinación de los cuerpos. Hubo un tiempo en que su mundo había sido el comando y la respuesta con exactitud. Ahora su mundo era esa multitud de estímulos que no supo traducir sin ansiedad. Avanzó con la correa corta, con Michael a su lado, y olfateó con lentitud los bordes del pasillo. No se crispó, no rompió. Fue un paso que, en la jerga clínica, pesaba como un avance significativo. Klaus estaba sentado en la misma silla de plástico. La manta de Marcus sobre sus piernas parecía un amuleto de tela más que una reliquia. Al sentir el roce del cuerpo de Rex, Klaus cerró los ojos como quien reconoce una textura conocida en la oscuridad. El perro no se lanzó ni buscó imponerse, se aproximó midiendo como si quisiera calibrar la longitud del lazo que lo unía a los mandos del pasado. Michael dejó que se olieran con paciencia y bajo la vigilancia habitual. Lo que sucedió después no fue lineal. En ocasiones, semanas enteras se llenaron de pequeños tropiezos. Una ambulancia que pasó demasiado cerca, una puerta que se cerró con demasiada fuerza, un perro callejero que ladró y despertó ecos en Rex que obligaron a retroceder. En otras jornadas, la rutina pesaba menos y permitía a ambos respirar. Müller trabajó con Klaus en técnicas para anclar su cuerpo cuando la memoria lo arrastraba. Respiraciones guiadas, anclajes táctiles en la manta, relatos pautados sobre lo que veía el resto del mundo, gestos que servían para no dejar vagar la mente hacia explosiones remotas. A veces, Klaus tuvo que dejar la sesión temprano porque el recuerdo le venía como náusea. Otras, cambió palabras por silencio y la presencia del animal bastó para sostenerle el pulso. Una tarde, durante un ejercicio de exposición que todos consideraban una prueba intermedia, ocurrió la escena que rompió varias defensas. Habían acordado recorrer el perímetro exterior de la unidad, una acera corta que se abría a la calle, pero estaba separada por una valla. La idea era sencilla, que Rex soportara el ruido urbano sin responder con agresividad. La correa era doble y rígida. Petra y Michael se situaron a 5 pasos. Klaus caminó con su bastón, su mano se cerraba en la correa con una mezcla extraña de prudencia y confianza recién nacida.
Al principio, el ruido de la calle golpeó como un telón de fondo indiferente, frenos, conversaciones en un idioma que Klaus reconocía por timbres, el silbido de una bici. Pero después, de detrás de un edificio, salió un hombre tambaleante que olía a alcohol. Tenía la mirada indispuesta y comenzaba a vociferar una queja hacia quien fuera. No era agresión planeada, sino la violencia ordinaria de quien está fuera de sí. Cuando se acercó demasiado, la tensión en el cuerpo de Rex se hizo visible. El cuello se tensó, las orejas se alzaron, el vientre se embaró. Michael sintió la presión en la correa como una advertencia clara. Petra miró a Müller con un rastro de alarma profesional. Klaus oyó el ruido como si la ciudad hubiera entrado en su pecho. Por un segundo, la memoria devolvió el sonido de la explosión con una precisión insoportable. Su respiración se hizo corta. Las manos le temblaron y la correa mordió su piel. El hombre se aproximó y sin pensar mucho, invadió el espacio personal de Klaus. En otras circunstancias, alguien hubiera empujado. En otras ocasiones, quizás la víctima habría sido empujada hacia el miedo. Pero Rex, en aquel momento, que parecía posible que explotara en cualquier dirección, actuó con una economía de movimientos que desconcertó a todos. En lugar de abalanzarse, se colocó entre Klaus y el desconocido. No atacó, no mordió, su cuerpo se tensó como una barrera viva y con un gruñido contenido empujó suavemente el costado del hombre que estaba demasiado cerca. No hubo asalto, hubo contención. Un movimiento de perro de trabajo que decía con claridad que allí había una línea que no debía cruzarse. Michael dio la orden breve de calma. Petra habló en voz baja con el hombre para alejarlo. El individuo respiró y siguió su camino, quizá aturdido, quizá avergonzado. El silencio que quedó no fue el de la victoria estruendosa, fue el soplo de un borde que se mantuvo sin derrumbarse. Las manos de Klaus estaban heladas. Sintió que algo en su espina dorsal se fue soltando con la maravilla de no haber sido lesionado. La manta tembló bajo su mano, y Rex, tras la pequeña crisis, apoyó la cabeza en su regazo con tal peso tibio que Klaus soltó un sonido que no era ni risa ni llanto. Era algo parecido al alivio. Esa imagen, la cabeza del animal, el calor de la respiración contra la palma de Klaus, el latido grande y contenido del pecho, se convirtió en la escena que nadie en la sala pudo obviar en las siguientes reuniones. No fue el final de los ejercicios de control, pero sí la evidencia palpable de que Rex podía actuar con autocontrol cuando la situación lo demandaba, y sobre todo, cuando alguien con quien tenía un vínculo estaba en riesgo. Petra registró el evento con cuidado. Michael subrayó la necesidad de seguir trabajando la tolerancia a estímulos. Berger, más duro en su semblante, recortó sus palabras, pero no ocultó que algo había cambiado en la evaluación de riesgo. A partir de entonces, las sesiones se intensificaron. El entrenamiento formal necesario para transformar a un perro policía traumatizado en posible perro de asistencia implicó ejercicios nuevos, habituación al paso lento de multitudes, tolerancia al contacto físico de manos desconocidas, secuencias de comandos con distracciones. Rex aprendió a responder no solo a la orden de Michael, sino también a los signos sutiles de Klaus, la pausa en la voz, la presión de la mano, un músculo que se tensaba. Para el veterano, aquel aprendizaje fue doble. Aprender a interpretar y a confiar en las señales de un animal que ya no era solo un compañero de servicio, sino un ancla de humanidades. Hubo retrocesos. Una vez, en un mercado improvisado cerca del parque, Rex se sobresaltó al oler un humo fuerte, retrocedió y rechazó acercarse a una fuente que había sido usada para cocinar. La reacción no fue agresiva contra personas, fue la señal de que ciertas sensaciones seguían activando memorias peligrosas. Klaus, ese día, se levantó con la sensación de haber fallado. La culpa brotó con fuerza. Müller habló con él en la calma de la tarde y le recordó lo que siempre repetía con discreta disciplina. Esto no es lineal, no esperes una recta hacia la sanación. Espera curvas, espera descanso entre pasos. Fueron palabras de trabajo, no de consuelo fácil.
Mientras tanto, las reuniones institucionales tuvieron días de tensión pública. Algunos oficiales y miembros del público criticaron la idea de permitir que un animal con historial de ataques conviviera con personas en espacios abiertos. Otros, que conocían la fuerza simbólica de la historia, vieron en ella una oportunidad de marcar una pauta distinta: responsabilidad, no castigo. Berger, que había comenzado siendo rotundo en su negativa, se fue transformando en un vigilante que exigía más datos antes de ceder. Müller lo invitó a observar en directo, a presenciar no solo los éxitos, sino la metodología: mediciones de cortisol en saliva de Rex después de sesiones, estudios de frecuencia cardíaca, registros de comportamientos agresivos reducidos. Nada de eso garantizaba la seguridad futura. Todo eso aumentaba la probabilidad de manejo prudente. Lentamente, la idea de permitir una prueba en la ciudad salió de lo abstracto y se volvió programable. Se fijó una fecha tentativa para la evaluación pública: un recorrido breve por una avenida con semáforos, un tramo de acera, la presencia de observadores y, crucialmente, la recreación de un incidente potencialmente conflictivo. Un hombre simulado que actúa fuera de sí para medir la respuesta. La prueba fue diseñada como adversarial, no como banca de premios. Buscaba probar límites, no construir leyendas. El día de la prueba, la ciudad amaneció con un cielo de nubes bajas. Para Klaus, cada sonido era un recordatorio de lo que podía suceder. Para Rex, cada aroma era una pregunta. El equipo montó el circuito con profesionalidad medida: conos, señales, personal uniformado en disposición y la prensa en las afueras del recinto institucional, conteniendo la curiosidad con muecas de respeto. La avenida por la que debían pasar tenía la densidad sonora mínima que se consideró segura: pasos rápidos, alguna sirena en la distancia, un par de bicicletas. El comisario que había pedido garantías se sentó cerca, invisible pero influyente. Pasaron los primeros tramos con una calma que a todos pareció artificial, un truco de la tensión bien manejada. Rex caminó pegado a la pierna de Klaus, el cuerpo bajo control, la mirada fija en los comandos de Michael cuando se lo pedían. Klaus, a su vez, habló en voz baja y reconocible para sí misma: nombres de objetos, descripciones simples, preguntas sobre lo que sentía. Era una manera de anclar la realidad. Al llegar a la segunda cuadra, apareció la figura que había sido colocada para la provocación: un actor robusto que simularía borrachera y ofensas, acercándose con gestos inconvenientes. La multitud observó, la presión subió. El hombre actuó como se había pautado, tambaleante, gritando improperios vagos, elevando la voz. La primera reacción de la gente fue mirar. Era la música humana que siempre alimenta el nervio social. Sucede algo, todos atisban. Rex tensó su cuerpo. Michael mantuvo la calma en la voz. Klaus sintió el viejo terror que venía en oleadas. Pero otra cosa ocurrió que nadie quería cristalizar en expectativas. Rex colocó su cuerpo entre el veterano y el agresor simulado, de forma que su costado tocó la pierna de Klaus buscando sostén. Su garganta emitió un sonido bajo que no se convirtió en ataque, sino en aviso. El actor retrocedió en su papel al ver la barrera canina. Michael dio la orden con un tono firme. Rex obedeció, se sentó, aún encajando su cuerpo contra Klaus, y dejó que la tensión descendiera como si hubiera descargado el esfuerzo en el músculo y lo soltara. Hubo susurros, hubo miradas. El comisario tomó notas que nadie leyó, pero cuyas letras cambiarían decisiones. Petra, de pie, respiró por primera vez sin sostener la certeza de un desastre inminente. Müller miró a Klaus y sonrió apenas. No era un gesto de complacencia, sino el reconocimiento de que un experimento había mostrado reproducibilidad en condiciones adversas. Tras la prueba, la junta evaluadora no ocultó su cautela, pero sí permitió que el proceso avanzara hacia una fase de certificación temporal. No fue un permiso absoluto, se habló de prueba condicionada, de seguimiento permanente, de evaluación continua. Berger firmó lo que se llamó un permiso de circulación limitado, paseos diurnos, empleo de bozal en situaciones públicas de riesgo y la obligación de asistir a controles veterinarios y psicológicos regulares. El vocablo concesión flotó en la sala con menos dramatismo de lo esperado. La administración, con su pluma lenta, dejaba una puerta abierta para la vida compartida, pero no prometía el final de las sombras.
La ceremonia de autorización se transformó en algo íntimo. Una foto breve, un apretón de manos conteniendo más preguntas que certezas y la firma de papeles que en la práctica eran mandatos de cuidado. Klaus salió con Rex atado a su lado como si estuviera recuperando no solo el derecho a caminar, sino también una pieza que le ayudara a no caerse. Al principio, sus pasos eran medidos, después se abrieron en confianza medida por la compañía del animal. La ciudad, sin embargo, no era solo riesgo, fue también el lugar donde se calibraron las pequeñas victorias que llenan una vida. Klaus empezó a ir a la cafetería de la esquina, con Rex tumbado a sus pies, un bozal dispuesto pero a veces no usado cuando la controlabilidad era alta. Entró en el hospital militar para visitar a antiguos compañeros y habló con la espalda recta y la voz más firme. Uno a uno, los rostros conocidos se acercaron para rozar el costado del perro, para recordar viejos tiempos y para traer nuevas preguntas sobre lo que significaba volver a tener a alguien que acompañara. En una de esas visitas conoció a Tim, un joven soldado que sufría ataques nocturnos y que apenas hablaba del frente. Tim se dejó guiar por Klaus hasta la cama del hospital, y cuando Rex, con su calma habitual, apoyó la cabeza en las rodillas del joven, algo cambió. El muchacho respiró como si por primera vez la noche fuera menos densa. Meses después, Tim se acercó a los entrenamientos de voluntariado para aprender a leer señales de un perro orientado a asistencia emocional. No hubo promesas de curación, hubo opciones reales de sostén. Leon fue otro destinatario del trabajo de Klaus y Rex. Leon tenía el cuerpo cubierto de cicatrices y la voz llena de silencios que pesaban más que las palabras. Llegó con la incredulidad típicamente dura de quienes han visto muchas soluciones pasajeras. Pero se quedó. En una sesión grupal, mientras Klaus contaba en voz baja y abierta cómo la presencia del perro le permitía salir a la calle una hora más sin desmoronarse, Leon apoyó una mano en el lomo del animal. No explotó en emoción, no era un clímax cinematográfico. Fue una aceptación pequeña, mirar a alguien y reconocer que no está solo. En la rutina de la vida compartida, aparecieron nuevos desafíos. Rex tenía días en que su sueño era corto y despertaba con sobresaltos. A veces, la mera presencia de un grupo numeroso hacía que su mandíbula se tensara. Klaus aprendió a leer esos signos y a pedir ayuda. Hubo noches en que la culpa daba un zarpazo y Klaus se sentía indigno del animal que le seguía con lealtad. En esas noches, Müller le recordó la regla de la responsabilidad compartida. El cuidado es trabajo continuo. No era heroísmo, era disciplina afectiva. Esa disciplina exigía compromisos, sesiones de seguimiento, ejercicios de exposición continuada, visitas semanales a Petra para medir la conducta y revisar el plan de contingencia. Con el tiempo, la historia de Klaus y Rex se filtró fuera del círculo institucional. Un reportaje local recogió la anécdota con respeto, no como un tratado científico, sino como una narración pequeña sobre la posibilidad de que dos seres rotos encontraran un motivo para seguir. La pieza no dijo que la guerra había terminado en sus cuerpos, dijo que, en un puñado de días, dos seres habían encontrado un apoyo recíproco que mitigaba la soledad. La publicación corrió en redes, con la inevitable mezcla de opiniones, mensajes de apoyo, otras voces críticas y preguntas sobre hasta qué punto la experimentación era ética. Müller respondió con entrevistas donde repitió una frase clave: "No buscamos prodigios, buscamos evidencia y respeto por la vida de ambos". Poco a poco, la comunidad se fue acostumbrando a ver a Klaus con Rex a su lado. Algunos tomaron su historia como ejemplar, otros la miraron con distancia, casi nadie la ignoró por completo. Las visitas a hospitales, las sesiones en salas de veteranos, los ejercicios con jóvenes en riesgo se convirtieron en la trama de días menos dramáticos y sin embargo más reales. Tim y Leon se transformaron en colaboradores, acompañaban a Klaus en charlas, contaban cómo, a su manera, habían encontrado porciones de la vida que antes se les cerraban. La vida cotidiana no borró las heridas. Klaus todavía tenía noches en las que despertaba y no recordaba la separación temporal entre la guerra y la realidad doméstica. En esas noches, Rex lo olía, lo lamía y su respiración tibia funcionaba como ancla.
Rex, por su lado, continuaba con controles veterinarios estrictos, análisis de sangre, observación del comportamiento, sesiones para reducir la ansiedad ante estímulos específicos. Los especialistas subrayaban una idea clara: la transformación no era una línea recta ni significaba ausencia de recaídas. Fue un proceso cuidadoso, con retrocesos y ajustes. Hubo un episodio que marcó de nuevo la fragilidad del equilibrio. En una tarde de primavera, durante una visita a un monumento junto a la plaza, un estruendo inesperado, una fuente que se activó de golpe con un sistema antiguo, asustó a la gente y provocó un momento de tensión. Rex reaccionó con sobresalto y pensó en huir. Klaus sintió la antigua orden de correr hacia sitios seguros. Pero esta vez, en vez de sucumbir, hubo una acción conjunta. Michael sostuvo la correa con firmeza, Petra llamó en voz baja un comando aprendido, Klaus, con la mano temblorosa, habló en calma describiendo lo que ocurría como si fuera un reportero de su propia vida. Ese lenguaje simple, repetido, ancló a Rex lo suficiente como para no huir. Cuando la situación se normalizó, Klaus entendió que el aprendizaje era también su aprendizaje, aprender a permanecer en la presencia del miedo sin dejarse arrastrar por él. La relación entre ambos fue encontrando ritmos propios. Por la mañana salían temprano, cuando las aceras estaban menos pobladas. Por la tarde, Klaus asistía a sesiones grupales con otros veteranos. Por la noche, había un ritual simple: la manta en el sofá, la foto de Marcus apoyada en un plato cercano y la presencia estable del perro, que a pesar de todo, mantenía su costado cálido. Con el tiempo, comenzaron a pasear por más zonas de la ciudad, siempre con protocolos, siempre con la guardia de la responsabilidad encendida, pero con un brillo suave que mejoraba la vida cotidiana. La certificación formal llegó más tarde, después de meses de seguimiento. No fue una aprobación total. Fue un permiso condicional que permitía a Rex acompañar a Klaus con obligaciones claras. El papel que la unidad entregó no fue una medalla, fue una lista de medidas que sellaba lo que la práctica ya había mostrado: que la convivencia era posible con límites y gran dosis de trabajo. Hubo aplauso contenido en la oficina cuando Berger estampó la firma, no porque su actitud hubiera cambiado hasta el punto de sentimentalismo, sino porque la evidencia hizo mella en su prudencia. La noticia tuvo repercusiones que excedieron lo inmediato. Varios centros de rehabilitación pidieron conocer el protocolo. Algunos veteranos, cautelosos, se acercaron a ver de qué se trataba. Otros, como Tim y Leon, se ofrecieron para ayudar en charlas y en apoyo psicosocial. Nadie afirmó que esa vía fuera una receta universal. Nadie prometió que todos los casos tendrían la misma suerte. Se mantuvo la prudencia ética que Müller siempre defendió. La terapia asistida por animales puede ser un complemento poderoso, pero nunca una certeza única ni una sustitución de estrategias clínicas integradas. El tiempo mostró una transformación en dos planos: práctico y simbólico. En lo práctico, Klaus recuperó la capacidad de salir con regularidad, de atender a citas, de sostener conversaciones sin que la culpa lo consumiera por completo. En lo simbólico, la historia pasó a ser un testimonio de que la responsabilidad compartida ofrece un camino. La gente dejó de llamar a Rex el perro más peligroso, con el tono enquistado del principio. Lo llamaban por su nombre, y en la voz de los vecinos empezaban a aparecer matices de respeto teñidos de cariño. Aún así, la fragilidad nunca desapareció. Una noche, años más tarde, Klaus tuvo una pesadilla en la que la explosión volvía en un bucle. Se despertó con la sensación de ahogo y sin pensar se levantó. Rex estaba allí, sin necesidad de instrucciones, y se frotó contra sus piernas hasta que el temblor disminuyó. No fue una cura, fue un gesto de compañía que permitió que la noche, lenta, se volviera menos brutal. Klaus le habló. Nombró las sensaciones, dijo que estaba vivo, que la culpa seguía pero que ahora llevaba a alguien que le ayudaba a sostenerla. Fue una terapia de pequeñas declaraciones que no eliminaban el dolor, pero le daban una forma de habitarlo. Con el tiempo, la pareja participó en un proyecto comunitario donde otros veteranos pudieron conocer a Rex en un entorno controlado. No fue una experiencia masiva, fue selecta, pensada, con límites muy claros. Tim y Leon fueron parte de la iniciativa. Hablaron de sus propias batallas, de noches duras y de la importancia de la mirada que escucha.
El programa dio lugar a un debate sano sobre la manera de incorporar animales de servicio en procesos de salud mental, no como remedios milagrosos, sino como parte de una red de cuidado. En una ocasión, recibió una visita inesperada, la madre de Marcus, que había vivido la pérdida con un silencio duro. Acudió a ver a Klaus con la intención no de reprochar, sino de conocer lo que había sucedido. Se sentó y tras un rato en que las palabras parecieron insuficientes, dejó que la mano de Rex se posara en su regazo. Hubo un pequeño temblor en sus ojos, luego una exhalación que habló de perdón lento y no de absolución. Klaus le habló de Marcus, de cómo su recuerdo los había sostenido, y de cómo la presencia del perro le permitía llevar la culpa con menos peso. No fue reconciliación fulminante, fue la apertura de un hilo que antes parecía imposible. La historia, por supuesto, no cerró con un final limpio. No se vendió como final feliz sin sombras. Se narró como un trayecto en el que dos seres que habían sido catalogados por la institución como problemas, encontraron, en la práctica y con la supervisión adecuada, una manera de sostenerse. Klaus y Rex siguieron visitando a veteranos, dando testimonios en charlas pequeñas y trabajando, cada día, en la disciplina del cuidado. La administración, aunque reticente por sistema, incorporó parte del protocolo en su biblioteca interna, como caso de estudio. Petra publicó un informe sobre la conducta de Rex y las medidas que funcionaron. Müller redactó reflexiones clínicas que no caían en la simplicidad. Y en un atardecer sin prisa, mientras la ciudad respiraba con el ruido domado de la rutina, Klaus caminó con Rex pegado a su pierna. Llegaron a un banco y se sentaron. Klaus colocó la manta sobre las rodillas y dejó que el animal apoyara la cabeza en su regazo. El peso fue familiar, no invasivo. La respiración del perro marcó un compás que, aunque no borrara las cicatrices, ofrecía un tiempo para respirarlas. Klaus pensó en Marcus, en la guerra, en las noches de sudor. Pensó también en la jaula, en la palabra eutanasia que había colgado como una amenaza sobre ellos y que con el tiempo y el trabajo había ido perdiendo filo. No porque nadie la hubiera ignorado, sino porque habían actuado con responsabilidad y paciencia hasta que la posibilidad de vida compartida se volvió lo más razonable. Klaus pensó en Marcus, en la guerra, en las noches de sudor. Pensó también en la jaula, en la palabra eutanasia que había colgado como una amenaza sobre ellos y que, con el tiempo y el trabajo, había ido perdiendo filo. No porque nadie la hubiera ignorado, sino porque habían actuado con responsabilidad y paciencia hasta que la posibilidad de vida compartida se volvió lo más razonable. Rex, el que alguna vez fue llamado el perro más peligroso, no se convirtió en salvador de manera mística. Su gesto más decisivo fue simple y humano: elegir la cercanía, sostener con su cuerpo cuando era necesario y obedecer los comandos que le enseñaron a contener la violencia sin replicarla. Lo que hizo después no fue un único acto heroico, sino una serie de elecciones diarias que permitieron a Klaus volver a andar en una ciudad que antes le devolvía ecos de guerra. Y Klaus, por su parte, le dio a Rex un propósito nuevo: la compañía, la rutina, la obediencia transformada en cuidado. La ciudad los vio pasar muchas veces. Algunos aplaudieron en silencio. Otros miraron y se llevaron preguntas para casa. En las charlas que dieron después, Klaus nunca prometió una cura. Habló de trabajo, de disciplina, de errores y de segundas oportunidades. Müller, Petra y Michael siguieron a su lado, no como una banda que se retira, sino como la supervisión que entiende que el cuidado es continuo. Si esta historia te ha conmovido, compártela para que otros sepan que la recuperación puede empezar donde menos se espera: en una jaula, en una mano que se extiende, en la cabeza tibia de un perro que decide quedarse al lado de quien lo necesita.